Wow, wow, wow. Eso que están diciendo que todo es peruano hasta el Día de Muertos, los vaqueros, el maíz, Eva y... Bueno, ya sabemos que el tomate y la papa sí son de Perú. Wow, como salen como suposiciones de que todo es Perú. Spiderman de Perú. Hola, somos Lora y Lore y estamos muy contentas por estar reaccionando a un nuevo video aquí junto con ustedes. Hoy estaremos conociendo Todo es peruano, la verdad detrás del mito. Esto va a estar interesante. Aquí vamos a conocer la verdad detrás del mito. Vamos a ver cuál es la verdad y cuál es el mito. ¿Y por qué dicen que todo Todo es peruano? No sé. Bueno, si este tema les causa curiosidad, acompáñenos hasta el final del video. Y si les gusta, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. ¿Lista? Vámonos. Y Perú es donde se originó el maíz. Y México, hermano, México no tiene nada comparado con Perú. La única persona en la historia en haber perseguido y disparado contra un ovni fue un peruano. Adán y Eva eran peruanos. Perú, serás grande cuando dejes tus mañas de apropiarte de uno. En algún punto tendremos que quitar el internet de Perú, ¿no? Porque ya esto ya no para de aparecerme y ya no es gracioso. Todo es peruano. Por alguna extraña razón en los últimos meses, en los últimos años, derivado de todo internet, TikTok, etcétera, se ha dado un fenómeno interesante en el mundo, al menos de Hispanoamérica o hispanohablante, y estamos hablando del término de que todo es peruano. Esto va de la mano con muchos videos en los cuales se puede ver a personas de Perú, los cuales comienzan a argumentar en videos que pues todo es peruano. ¿Sabes qué? El ceviche es peruano, que Spider-Man es peruano, que Adán y Eva eran peruanos, entre muchos otros videos los cuales se terminan haciendo virales y llegan hasta oídos de otros países, los cuales se les hace extraño escuchar todas estas cosas. Y esto, como era de esperar, se ha traído burlas por unos, aplausos por otros. Es decir, este tipo de contenidos ha sido muy bien tomado, al menos en el Perú, y con los cuales se trata de incentivar un patriotismo, una pertenencia hacia el Perú y un poco de orgullo hacia el país sudamericano, mientras que por otro lado, fuera de Perú, pues es todo lo contrario. Muchísimos países, no solamente México, sino parte de España, pasan países como Perú, pasan países de Argentina, etcétera, pasan muchos países de Latinoamérica, los cuales se hacen virales este tipo de contenidos y comienzan a generar polémica entre las personas de internet. Es por eso que justamente el video del día de hoy lo vamos a dedicar a ver todo este tipo de cosas. Vamos a ir desmenuzando una por una de las que van apareciendo, no todas, pero la mayoría de las que van apareciendo en internet, y vamos a estar resolviendo la pregunta sobre si esto será cierto o no. Es decir, vamos a checar número uno, esta sí es cierto por esto, por esto, por esto, o esta no es cierto por esto, por esto, pero con un sustento, con un soporte, con una fuente verificada, porque cabe mencionar que es muy sencillo que yo solamente me pare en una cámara y les venga a decir es que todo es mexicano, esto lo hizo México, esto lo hizo México, esto lo hizo, si solamente yo se los digo. Sin embargo, el día de hoy no lo vamos a hacer de esa forma, sino con fuentes verificadas, fuentes sustentables. Se las voy a estar dejando en la parte de la descripción para que si ustedes quieren revisar punto por punto lo puedan verificar. Sin embargo, antes de comenzar, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Has escuchado algo de ello? Así que no se diga más. Listos, comenzamos. Todo es peruano. Siempre el Día de Muertos nació en Perú. El Día de Muertos, como se celebra en México, nació Espérate, que él va a el Día explicar de eso. Muertos es peruano. Para esto, primeramente, tenemos que entender que una cosa es el Día de los fieles difuntos, etcétera, la tradición católica, y otro, el Día de Muertos, cómo se celebra en México, es muy diferente. Es decir, en gran parte del mundo se celebra o se recuerda a los muertos. Eso pasa en Alemania, pasa en Escocia, pasa en muchos países en los cuales las personas tienen algún día en el cual pues van a recordar a sus personas que han perdido. Esto incluso es parte de la herencia española, en la cual existía el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Fieles Difuntos. En ese punto podemos entender que posteriormente esto hace que muchos de los pueblos de Mesoamérica, de Latinoamérica prácticamente, se vayan fusionando con las tradiciones de España, y de ahí tengamos que, por ejemplo, existe un Día de Muertos en Guatemala, existe un Día de... Bueno, antes de continuar, wow, wow, wow. Eso que están diciendo que todo es peruano hasta el Día de Muertos, los vaqueros, el maíz, Eva y... Ya se me olvidó. Se me olvidó el nombre de... Eva y Adán. Ah, ya. Eva y Adán, que son peruanos, que todo prácticamente es peruano. Es de este conocimiento nosotros nos estamos informando, estamos entrando ahora, así que... Bueno, No hemos ya, quedado en pero lo shock. bueno es que él nos va a resolver todas las dudas, porque este video va a tratar de cada punto decir si es verdad o si es mentira, teniendo confirmaciones
confirmaciones que él ha investigado y que si alguno quiere investigar va a su video y Exacto. busca la descripción. Que no Así solamente lo dice él, que tiene... como verificación. Exacto. Así que Así que vamos a continuar a ver qué es verdad y qué es mentira, porque ya yo aquí ya yo me voy a alterar con el Día de los Muertos. así mismo. Pero parece que nosotros no conocíamos que aparte del Día de Muertos existen otras celebraciones que se celebran en diferentes países como Guatemala, España, Que son muy parecidas al Día de Muertos. en Perú mismo, que hay una celebración, pero que no es lo mismo que el Día de Muertos. Son celebraciones totalmente diferentes que también celebran, como que también honran la muerte, pero no es lo mismo. Así que vamos a descubrir qué Vamos a es. continuar para salir de dudas. etcétera. Pero cabe mencionar que el Día de Muertos, como lo conocemos en México, las catrinas, las ofrendas, esto, tal, eso es pura y 100% mexicano. De hecho, debes de saber que antes de la llegada de los españoles, las culturas mexica, purepecha, totonaca, maya y otras ya celebraban rituales dedicados a los muertos. Creían que la muerte no era el fin, sino una etapa más en el ciclo de la vida, y rendían homenaje a los difuntos con ofrendas de comida, flores, incienso, objetos personales y ceremonias que coincidían con los calendarios agrícolas. Por ejemplo, para los mexicas existía el Micahuitontli y el Hueymicahuitl, las cuales eran festividades dedicadas a los muertos pequeños y grandes, ya que durante los meses de agosto y principios de septiembre y tras la conquista española, estas festividades fueron sincretizadas con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Esta fusión dio lugar a lo que hoy conocemos como Día de Muertos, una tradición única de México que de hecho cuenta con reconocimiento por parte de la UNESCO desde el año de 2008, esto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconociendo su profundo valor cultural, simbólico y social, que en muchas partes del mundo, como por ejemplo Guatemala, se celebra el Día de Muertos, pero aquí lo que se hace es que se va a visitar a los cementerios, pero también se vuelan papalotes, esto como una representación de los espíritus, que esto viene de una tradición maya. En el caso de los incas pasaba algo similar, sin embargo en los incas lo que hacían es que sacaban a sus momias, es decir, hay momias en Perú, lo que hacían es que momificaban a sus ancestros, a sus familiares, y en ese día lo que hacían es que subían a sus hombros a estas momias, a estos muertos, y los iban paseando por la ciudad. De hecho tiene un nombre específico en el Perú, pero dato interesante, es muy diferente esa tradición de los incas a la tradición que teníamos por parte de México. Cabe mencionar que actualmente se tiene que el pan de muerto y que esto prácticamente podemos deducir que es una copia de lo que han empezado a ver en películas, en series y todo eso de México, porque propiamente eso viene de tradiciones 100% mexicanas. Así que respondiendo a esta pregunta rápidamente, podríamos decir que no, el Día de Muertos, como lo conocemos en México, la tradición mexicana se origina 100% en México. Si Dios no existe, ¿quién me salvó de ser peruano? Desde Panamá hasta la Patagonia. Si nacías en Buenos Aires, en Quito, en Santiago, en Potosí, todos eran del Perú. Desde Panamá hasta la Patagonia, todo era peruano. Este es un video que se puede ver en redes sociales, pero la pregunta más importante sería si esto tiene razón o no. Cabe mencionar que esto está basado en un mapa del año 1542, cuando justamente existía el virreinato de la Nueva España, en lo que hoy es conocido como México y Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos, y más abajo en Sudamérica pues estaba el virreinato del Perú. Era una extensión la cual se controlaba por parte del virreinato, no por el pueblo del Perú, sino por el pueblo español del virreinato en ese entonces. La frontera era prácticamente el Tratado de Torrecillas, que decía que este hemisferio para acá era de los portugueses y de aquí para acá era de los españoles, y al norte pues prácticamente colindaba con el territorio de la Nueva España. Pero dato interesante es que esto sería como decir que Filipinas o Cuba pues son prácticamente de México, porque en su momento en los mapas del virreinato del año 1545 pues Filipinas, todo el Caribe, Cuba, etcétera, pues pertenecían al virreinato de la Nueva España, mientras que por otro lado sería como que actualmente los mexicanos dijéramos que Venezuela es parte de México, porque en ese entonces Venezuela de hecho pertenecía a la capitanía de la Nueva España. De hecho sería en el año de 1717 que se crearía el virreinato de la Nueva Granada, desde donde saldría la Gran Colombia y más tarde Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Más tarde en el año de 1776 se separaría el virreinato del Río de la Plata, del cual saldrían más adelante Argentina, Uruguay, Paraguay. A ver, esta parte yo no la entendí mucho, hermano. ¿Sabes? Yo Como sí. que dicen que una parte que está cerca de Perú, todo es peruano, porque está cerca de Perú. Eso es lo que me di a A entender ver. con eso que digo de que Cuba sería entonces parte de México. Ellos se basan, ¿por qué? Porque anteriormente, en otras épocas, estaba entre españoles y no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Bueno, y estaban divididos entre partes españolas, que era como que Perú y varios otros países o varios otros estados, eran parte ya
Bueno, pero ya entendí, era porque en épocas anteriores eso permanecía en un mismo, como un mismo estado. Que mismo no público. significa que todo eso sea de Perú, sino que es el vicer, no sé qué cosa, no me acuerdo de la palabra, era muy complicada. Ahí estaban los españoles y ya pusieron como que era de Perú. Bueno. Pero no es que realmente era el país. Bueno, este video es bueno porque nos está resolviendo todas las dudas esas de que todo es peruano, una por una. En primera, el Día de los Muertos es original y único de México. Eso ya lo descubrí. Que hay varias personas que hacen algo parecido, pero a sus tradiciones, no a la tradición de México. Ajá, son totalmente distintas. De la momia, no sé. Que esto de las Catrinas y todo eso sí es único de México. Todo Vamos a lo que ver. hacen en México el Día de los Y Muertos es bueno, único. con esto de que toda la parte esa es de Perú, yo creo que vamos a ir con que es no. Yo también digo que no, porque no. es que eso era en los tiempos pasados. Ahora estamos en la actualidad. Y todos los países tienen sus estados y sus Exacto. cosas. Todo cambia. Todo Vamos a cambia. ver cómo es al final, cuál es su veredicto. Paraguay y Bolivia. Más tarde, en el año de 1798, el Reino de Brasil extendería sus fronteras quitándole territorio y en el año de 1798 comenzaría la independencia de Chile. Así que en realidad Argentina o Chile no eran peruanos, porque tanto el pueblo peruano como el argentino como el chileno estaban bajo dominio español. Y de hecho Perú no existía como país independiente. En dicho caso podríamos decir que México, Perú, Argentina o Colombia fueron parte del Imperio Español. Eso sí es verdad, pero decir que todo desde Panamá hasta la Patagonia era peruano es como decir que toda América del Norte, hasta las Filipinas y el Caribe era mexicano. Sin embargo, cabe mencionar que sí, tal vez en el mapa podríamos decir que toda Argentina, toda Bolivia, todo Paraguay eran parte de Perú. Lo cierto es que no estaban bajo el yugo, bajo el dominio de los peruanos, sino bajo el yugo de los españoles que estaban controlando todo este territorio llamado el Virreinato del Perú. Así que sí, también lamento ser yo quien les diga que esto también es falso. ¿Sabías que el origen de Spider-Man es peruano? El Spider-Verse peruano. ¿Cómo? Y ahí vamos a ver. Spider-Man es peruano. Cabe mencionar que en este video podemos ver que este TikToker lo que dice es que en su momento Stan Lee fue a Perú y estando ahí los locales le dijeron, ¿sabes qué? Que tienes que ir a conocer las líneas de Nazca para que te inspires para hacer tus obras. Entonces él toma un vuelo, va viendo las líneas de Nazca cuando ve una araña y ahí es cuando se inspira porque le dieron ayahuasca. Se dice que le dieron ayahuasca y en ese momento él dice que él quiere ser como una araña humana. Posteriormente en su delirio vio un duende verde y de ahí nace todo. Sin embargo, ¿esto será cierto o no? Para esto cabe mencionar que qué mejor que ver las declaraciones del mismo Stan Lee, lo que estuvo diciendo en entrevistas y en conferencias de prensa. Y es que el mismo Stan Lee dijo lo siguiente, y cito textualmente: estábamos buscando un nuevo superhéroe y pensé en hacer uno que fuera un adolescente con problemas reales. De pronto vi una mosca trepando por la pared y pensé, qué interesante sería un superhéroe que pudiera adherirse a las paredes. Esto de hecho se puede leer en varias entrevistas de Stan Lee, como por ejemplo la revista Smithsoniana o documentales de Marvel. Así que sí, también esto es falso. El cacao es originario de Perú. Así es, hermano. Es originario de Es falso El también. cacao es originario del Perú. De hecho, este es uno de los videos que empecé a ver y fueron los que me motivaron a decir, ¿sabes qué? Que tengo que hacer este video porque hasta yo en su momento me saqué de onda. Dije, ¿será que sí viene del Perú? ¿Será que no? Y me puse a investigar, pero la pregunta sería, ¿cuántas personas que llegan a ver este tipo de videos y que no son ni de México ni de Perú, que son digamos de cualquier otra parte, España, lo que sea, van a decir, si es cierto, el cacao es peruano? Y es que para comenzar, todos en México sabemos que desde que vamos en la escuela se nos dice cómo las culturas antiguas como la Olmeca, Teotihuacana, etcétera, lo que hacían era que comerciaban con el cacao, es decir, las monedas no eran como las de ahora de aluminio, fierro, lo que sea, sino que eran cacao. El cacao era una moneda para las culturas mesoamericanas. Dato interesante, eso lo sabemos con los olmecas, etcétera, pero más allá de eso, casualmente salieron algunos científicos gringos, quién sabe. Wow, como salen como suposiciones de que todo es Perú. Spider-Man de Perú. Spider-Man no es de Perú. No es de Perú. Aquí nos lo acaban de confirmar. Spider-Man fue creado porque estaba observando la pared, vio la mosca y dijo, qué bueno sería tener algo que se adhiriera así a las paredes. Pero bueno, ya descubrimos que Spider-Man no es de Perú. No sabemos dónde, pero no es de Perú. Hemos descubierto muchas cosas, muchas. Ahora mismo esto del cacao. Vamos a ver. Vamos a ver porque No yo sabemos. siempre pensé que cacao era de México. Creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé, ya lo descubriremos ahora. Otra cosa, que las monedas antes eran de cacao. Ay, qué guau. interesante.
cómo encontraron, pero bueno, dicen que encontraron una semilla entre Ecuador y Perú, la cual data de más de 5300 años de antigüedad, por lo cual deducimos que el cacao originalmente nació en Perú y de ahí salió para todo el mundo, que realmente no se sabe realmente si tienen bases científicas o por otro lado solamente se les está dando esto para que terminen diciendo y apoyando ciertas cosas. Sin embargo, para responder la pregunta, vamos a comenzar rápidamente por el nombre. Vamos a comenzar por qué significa cacao, de dónde viene el nombre de cacao. De hecho, este nombre proviene del término náhuatl cacahuatl, el cual usaban los pueblos mesoamericanos para referirse a la semilla del árbol del cacao, la cual era fundamental en su alimentación y se usaba como moneda de cambio, además de que servían rituales religiosos. Y esto no lo digo yo, sino que según la Real Academia Española de la Lengua y la Enciclopedia Británica que les dejo en la descripción, pues según indica todo esto, de aquí saldría una bebida del cacao llamada chocolate, que hasta nuestros días se consume en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros estados. ¿De dónde derivó la palabra en español como chocolate? En inglés tenemos por ejemplo chocolate, entre otros muchos países en los cuales se dice esta misma palabra. Así que cuando llegan los españoles, el cacao aquí ya era consumido de muchas formas y era de hecho la bebida de la realeza mexica. Por otro lado, según datos de la National Research Council del año 2006, los incas no usaban el cacao como los mexicas, olmecas o los mayas, porque para empezar, por su altura en Perú ni siquiera se daba el árbol como aquí, pues se necesitan tierras cálidas, húmedas o bajas tropicales. Lo que seguramente pasó es que la semilla obviamente salió de aquí de Mesoamérica, se extendió con los mayas, se extendió por allá, fue pasando de territorio a territorio, mientras que después con el virreinato se fue extendiendo el intercambio de semillas, de productos, etcétera, y obviamente terminaron llegando al virreinato del Perú. Sin embargo, eso no significa que este producto, que el cacao, sea de origen peruano. De hecho, si así fuera, existiría una gran plantación de este tipo y existirían varios tipos de cacao en esta zona del Perú. Sin embargo, cabe mencionar que los tipos de cacao se encuentran precisamente aquí en Mesoamérica, todo lo que tiene que ver con el sur de México, Guatemala, etcétera. En ese punto podemos entender que si algunas culturas podrían estar orgullosas de ser las fundadoras o las creadoras, las domesticadoras del cacao, pues precisamente serían las culturas mexicanas e incluso los mayas, pero no así los incas, así que lamento ser yo quien les diga que eso también es falso. Científicos peruanos conocedores del origen del maíz llegaron a la siguiente conclusión: y Perú es donde se originó el maíz. El maíz se originó en Perú. A ver, tengo conocidos en Perú, tengo amigos en Perú, son gente chulada. Yo no dudo que la gente de Perú, el pueblo de Perú, sea un pueblo muy noble, muy buen pueblo, muy buenas personas. El problema es cuando se hacen este tipo de videos y esto lo único que termina es por hacer una mala imagen del Perú. Es decir, en vez de que ahora muchas personas quieran conocer el Perú por esto, cada vez se le va tirando más hate por todo este tipo de contenido y de video que sale en redes sociales. Cabe mencionar que el contenido no solamente se ve en su país, es decir, ustedes lo sacan tal vez para Perú, pero ese contenido se termina viendo en todo el mundo. En ese punto todo parece indicar que esto, lejos de apoyar al turismo de Perú. Bueno, hemos descubierto que la mayoría de cosas que hemos visto, todo es, saben, que no es verdad. Que todo, que literalmente yo no me topo con ninguno que diga que es verdad. Ajá, no, todo lo que han dicho de que es Perú no es de Perú al final. El cacao me imaginaba yo que era de México. A mí me sonaba de México porque en otros videos lo hemos visto, pero no estaba tan segura, así que lo comprobé cuando dijeron que era chocolate. Ya, no es de Perú. Y no otra es. cosa, Con esto del maíz. No, yo apoyo lo que él piensa. No, están haciendo que... No, porque no todo Perú debe de ser malo. No. Hay muchas personas que seguramente son muy buenas. Pero con estos videos que salen en la red, hacen que personas no quieran ir a visitar Perú. Que digan que Perú es un falso, que quiere adueñarse de todo. Y puede causar malas impresiones. Salen malas... Era algo así, pero no es esa palabra. Salen confusiones, ¿saben? Porque creen confusiones a partir de estos videos, que hay personas que creen, otros que saben que es mentira, entonces forman de que eso no es verdad, eso es de tal lado, otros dicen que sí, que no, que sí, lo que provocan es conflicto entre las personas por internet. Él lo que está ayudando es a ver las cosas como son, si es verdad y si es mentira. El maíz, yo también también dudo que sea de Perú. Yo creo que el maíz es de México. Yo también. Es donde más se ve las tortillas, sí, el elote, todo. Es que para mí es algo muy obvio.
Sí, pero bueno, vamos a descubrirlo porque podemos estar Apoyar el equivocados. tema de que Perú sea conocido como un gran país le comienza a dar una mala imagen a su país. Sin embargo, para responder a esta pregunta del maíz, cabe mencionar que sí ha habido estudios científicos, ha habido personas que se han dedicado a ver y conocer la historia del maíz, y es que resulta ser que el maíz se originó aquí en Mesoamérica hace casi 9000 años de antigüedad. Es decir, en Mesoamérica se generaría y se comenzaría a domesticar uno de los productos o de los alimentos más importantes de toda la humanidad, junto con el trigo, el maíz y el arroz. De hecho, los vestigios más antiguos del maíz domesticado se han encontrado en el Valle de Tehuacán, esto en el actual estado de Puebla, además de otros lugares como por ejemplo Valle de Balsas entre Guerrero y Michoacán. De hecho, el maíz es una planta domesticada, es decir, fue modificada genéticamente por nuestros antepasados, esto por la selección natural. Incluso estudios genéticos recientes indican que el maíz proviene del teocintle, es decir, una planta silvestre que aún crece en México, la cual era una especie de espiga como el trigo. Sin embargo, después culturas mesoamericanas la domesticarían por la vía de la selección artificial, quienes fueron seleccionando a las que tenían granos más grandes, hasta que con el paso del tiempo se derivó en una mazorca de maíz que conocemos. Esto está sustentado por un estudio publicado por la revista Science del año 2009, liderado por la genetista Dolores Piperno y otros investigadores del Instituto Smithsoniano, confirmando que los primeros rastros del maíz domesticado datan de hace al menos 8700 años en México, además de que estudios de ADN han identificado al teocintle en Valle de Balsas como el ancestro directo del maíz moderno, que fuera la base de las civilizaciones mesoamericanas como por ejemplo la olmeca, zapoteca, maya, mexica, entre otras, y como base actual de países como México, Guatemala, toda Centroamérica, Colombia o Venezuela, por lo cual fue considerado como un alimento sagrado y hoy es uno de los 3 alimentos más cultivados en todo el mundo, junto al trigo más usado en Europa y el arroz más usado en Asia. Así que lamento ser yo quien les diga a mis hermanos de Perú que no, el maíz no fue domesticado en Perú. Los incas inventaron las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz fueron inventadas por los peruanos. Las palomitas de maíz tienen su origen en América, eso es obvio. De hecho, las evidencias arqueológicas más antiguas apuntan a que fueron inventadas por los pueblos indígenas de México hace miles de años, ya que se han encontrado vestigios en cuevas de Valle de Tehuacán en Puebla y Guilanaquitz en Oaxaca, en donde se encontraron granos de maíz reventados, es decir, palomitas que datan de hace más de 5000 años. Evidentemente, si en esta zona del planeta se domesticó el maíz, es también obvio que aquí se originaron estas especies de maíz, ya que este grano de maíz es uno especial que revienta al calentarse, esto debido a la humedad interna y su cáscara dura. Se dice que era cultivado y utilizado ritual y alimentariamente por culturas como la zapoteca y posteriormente por los mexicas, aztecas y mayas. Esto ha sido estudiado y confirmado por la revista Smithsoniana, además del Instituto Nacional de Historia o la revista Science. El origen indiscutible del tomate es... Bueno, el maíz ya es de México. Es mexicano. Es mexicano. Entonces las palomitas de maíz también tienen que ser de México, porque imagínate que para hacer palomitas de maíz se necesita maíz. un maíz específico. Exacto. ¿Y quién más puede hallar ese maíz específico si no es donde se originó el maíz? Exacto. Entonces es que no hemos visto nada que diga que de verdad es de Perú. Nada. Hasta el momento, nada. Y hemos resuelto algunas dudas, hemos conocido cosas que antes no conocíamos. Ajá. Como el maíz. ¿Tú viste cómo ha cambiado la forma hasta que encontraron la forma original? Yo pensé que originalmente siempre fue... No, había diferentes tipos de semillas que se hacían pequeñas, grandes, hasta que encontraron el maíz original, bueno, el de la actualidad. Así que, bueno, ahora vamos para otro. Los tomates. Los tomates. ¿Qué tú crees? Los jitomates. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. No doy mi opinión porque no estoy segura. Vamos a ver. Pero yo, hijito. Cabe mencionar que para responder esto fácil y sencillamente podemos ir a la página del gobierno de México, la página oficial, y vamos a encontrar lo siguiente. De hecho, en su página dice que se originaron en las tierras altas de los Andes, incluso antes de la aparición de los incas, y de ahí llegaron a otro lugar en las semillas y se domesticaron en otros lugares como por ejemplo México, donde se hizo parte fundamental de la dieta precolombina y actualmente base de la cocina mexicana. Incluso actualmente México quizás hasta use más jitomate que la comida peruana. Sin embargo, estudios recientes indican que la planta silvestre de donde proviene el jitomate como lo conocemos, en efecto tiene su origen en las tierras andinas de Ecuador y Perú. Así que todo esto de que el jitomate es peruano es verdadero. Tenemos más de 2000 tipos de papas. Las papas se originaron en Perú. Hasta el día de hoy es muy bien sabido que las papas se utilizan en muchísimos alimentos. Es decir, las consumimos desde papas fritas, papas a la francesa. Europa tiene muchísimos países que dependen en su dieta de la papa. Es decir, tú puedes ir a países como
Rusia, etcétera, en los cuales consumen la papa como si fuera el maíz de nosotros. Su dieta está basada en la papa, pero ¿de dónde proviene la papa? ¿De dónde es originaria? De hecho, también según la página del gobierno de México, hace unos 8000 años la papa comenzó a domesticarse en la cordillera de los Andes, esto entre la frontera entre Perú y Bolivia, motivo por el cual en Perú podemos hasta el día de hoy encontrar decenas de tipos de papas diferentes, quizás motivo por el cual la gastronomía peruana es considerada como una de las más ricas de Latinoamérica, ya que cuenta con algunos materiales que solamente ellos poseen, así que sí, este punto también es verdadero. Se acabó el misterio. La semilla más antigua encontrada de la palta fue en la Huaca Prieta, en el norte peruano. El aguacate también es peruano. Para eso tenemos que comenzar por lo básico, y es que el nombre es diferente en Perú y en México. De hecho, en Perú le dicen palta, mientras que en México se le dice o se conoce como aguacate. Ese es su nombre. Sin embargo, ¿quién tendrá la razón? De hecho, para eso tenemos que entender primeramente dónde se originó y de dónde proviene el nombre de la palabra. De hecho, el significado real del aguacate significaría testículo. Esto en idioma náhuatl. Posiblemente esto por el parecido que tiene con esta parte del cuerpo. Una vez de que llegan los españoles, pues obviamente van tomando este nombre. Sin embargo, aquí cabe mencionar algo interesante, porque el nombre de aguacate es el que se utiliza prácticamente en muchos idiomas y en muchos países del mundo. Por la parte del inglés tenemos que se llama avocado, que de hecho deriva de la palabra aguacate en español. En portugués se llama abacate, en francés se llama avocado o en italiano se llama avocado. De hecho, solamente algunos países cercanos a Perú utilizan el nombre de palta. De hecho, también según la página del gobierno mexicano, el árbol del aguacate es de origen mesoamericano, principalmente del centro de México. Su domesticación comenzó hace más de 5000 años, aunque existen restos fósiles de árboles de aguacate en México con una antigüedad de más de 8000 años de antigüedad. Esto en el sur de México, específicamente en los actuales estados de Puebla, Chiapas y Oaxaca, aunque después, como pasó con el jitomate, la semilla se llevó a otros lados y se comenzó a sembrar en otros lugares. Y es por eso que también hay mucho aguacate en países como Guatemala, el Caribe o Costa Rica, además de que este fruto ya era consumido por civilizaciones antiguas como por ejemplo los olmecas, zapotecas, mayas o mexicas. Además de eso, no es una especie que florezca masivamente en Perú como sí pasa con México. Actualmente, por ejemplo, México produce la tercera parte del aguacate mundial, con más de 3 millones de toneladas de aguacate, mientras que Perú poco menos de 1 tonelada. Así que respondiendo rápidamente a la pregunta, no, el aguacate no se origina en Perú y el nombre correcto de hecho sería aguacate y no palta, pero tú déjame saber en la parte de los comentarios cuál es el nombre que se tiene que utilizar. El español más Bueno, ya sabemos que el tomate y la papa sí son de Perú. Sí son. Ya descubrimos dos cosas que son verdad y dos cosas No, que hemos aprendimos porque yo no tenía ese conocimiento. Exacto, hemos aprendido muchas cosas. El aguacate yo sí me imaginé que era de México, porque es que el aguacate hasta en México le dicen su oro verde y la mayoría de cosas que cocinan o su gastronomía lleva aguacate. ¿Viste? Y descubrimos que la palabra original de cualquier otra es aguacate. Aguacate. Nosotras aprendimos. Nosotros conocíamos la original. Aguacate. Bueno, vamos a continuar conociendo. El español más neutro lo tienen los peruanos. Perú tiene el acento más neutro de toda Latinoamérica. Para esto cabe mencionar que de hecho hay algunos videos interesantes en redes sociales en los cuales ponen a personas de varios países de Hispanoamérica o hispanohablantes, por así decirlo, los cuales dicen es que yo tengo acento neutro, yo no tengo acento. Es decir, ves videos de personas de Costa Rica hablando con un acento muy fuerte y dicen no, yo no tengo acento. Ves a personas de Perú que tienen un acento que se puede distinguir y dicen no, yo no tengo acento. Ves a personas de Argentina y dicen que no tienen acento. Ves a personas de España y dicen que no tienen acento. Es decir, un español neutro no significa que no tengas un acento, porque todos los países van a tener un acento. Aquí lo que se refiere a un lenguaje neutro, un español neutro, es principalmente algunos puntos interesantes. Punto número 1, que no se utilicen tantas jergas locales. Es decir, es muy común que, por ejemplo, cuando tú ves un doblaje de español de España, escuches que digan hostia, joder, esto, el otro, palabras que no se utilizan de este lado y a veces no las entendamos. Mientras que por otro lado hay doblajes de otros países de repente que vemos de Argentina o lo que sea, donde no entendemos palabras. Esto es porque se utilizan jergas locales. El español neutro lo que busca es no utilizar esas jergas locales, mantener la mayor parte del español lo más neutro que se pueda y además de eso tener una acentuación correcta. Es decir, lo que pasa por ejemplo en Perú. Cuando tú escuchas una canción de alguien de Perú, se comen muchas letras, entonces eso realmente no entraría como un español neutro. Y déjame decirte que de hecho el pionero de todo esto en la zona
de Latinoamérica fue precisamente México. De hecho, actualmente la Ciudad de México es la ciudad la que se considera que tiene el español más neutro o el que se utiliza para la mayor cantidad de películas. Cabe mencionar que es cierto que tenemos jergas en la Ciudad de México, pero para eso cuando se va a un estudio de grabación o de doblaje se omiten toda esta parte de palabras o de jergas y se trata de utilizar la mejor acentuación, no comerse letras, decir todo como debe de ir, y hasta el punto del día de hoy podríamos decir que a pesar de que Ciudad de México es uno de los lugares en los cuales se considera que tienen el español más neutro posible, aún así tenemos un acento. Es por eso que incluso a día de hoy en los estudios de doblaje vienen personas de toda Latinoamérica. Podemos ver personas de Ecuador, de Perú, etcétera, los cuales vienen a trabajar a estos estudios y no se nota la diferencia porque en ese punto hablan lo que es el español neutro, el cual lamento ser yo quien les diga que es más parecido al que tenemos en la zona central en la Ciudad de México que al que tenemos en Perú. Así que esto también es falso. Así como el ceviche. No existe el ceviche peruano, es solamente ceviche. El ceviche es peruano. Cabe mencionar que esto ya es más una disputa entre Ecuador, Chile, por ahí, tal vez Perú, etcétera. Pero un dato interesante es que tenemos ceviche en México, en Guatemala, en todo. Si tú volteas a ver el mapa de los países en los... Bueno, yo no sé el ceviche. Me suena, pero no me acuerdo. Sí, es el chile, yo creo que, o es un tipo de salsa, yo no sé. Yo lo que sé es que sí me llama la curiosidad esto de que si el chile es peruano. El chile El ceviche. el ceviche, ¿será peruano? Bueno, ya lo descubrí. Y nos gustó conocer que México es uno de los países con el lenguaje más neutro, se podría decir. Sí. Ahora, lo del ceviche, nosotros si no conocemos el ceviche, nos dicen que si es una comida, ya seguro lo vamos a descubrir ahora. Seguramente. Una salsa, una carne, algo, porque No suena, pero no nos suena, acordamos. ajá, pero no me acuerdo qué es. Nosotros somos así, ustedes lo tienen que entender. se me olvida Bueno, todo. vamos a ver ahora qué es el cuales se ceviche. consume ceviche, podemos ver que todos los que están pegados a la costa del Pacífico, nos podemos dar cuenta que todos estos países tienen ceviche. Entonces la pregunta más importante sería ¿quién inventó el ceviche? ¿Por qué todos tienen ceviche? ¿Y por qué Perú dice que el ceviche es de ellos? Mientras que los ecuatorianos también dicen que el ceviche es de ellos, mientras que también los mexicanos tenemos nuestro propio ceviche, mientras que muchas personas de México también dicen que el ceviche más rico es el de Perú. Pero para responder todo esto, creo que tenemos que comenzar rápidamente por el nombre. De hecho, desde aquí nos damos una idea, pues la gran mayoría de los lingüistas e historiadores coinciden en que la palabra vendría del árabe hispánico shkubaj, que significa comida con vinagre, que de hecho debes de saber que viene de persa medio, es decir, en este lenguaje sik significa vinagre, mientras que baj o bash significa estofado, que en Persia era un guiso de carnes o pescados en vinagre. Si no me crees, este nombre ya aparece en las Mil y una noches. Como todos sabemos, los persas exportaron sus técnicas a los moros. Estos pasaron del actual Marruecos a España por 800 años y de ahí obviamente aprendieron la técnica, ya que también hay variaciones de ceviche en Portugal y Filipinas. Este nombre de escabeche derivó en cambio llegando al nombre latinizado ceviche, y se cree que fueron los españoles quienes trajeron esta técnica de marinar carnes en vinagre o cítricos al Nuevo Mundo, donde fue adaptada al pescado crudo por los pueblos indígenas de toda la costa del Pacífico. Por ese entonces tener vinagre era caro, así que comenzaron a cocinar el pescado o mariscos en limón, y así fue como se cocinó en Latinoamérica. De hecho, la misma Real Academia Española reconoce esta relación etimológica con escabeche. Sin embargo, la pregunta más importante sería entonces, ¿dónde está el ceviche más rico del mundo? ¿Estará en Perú? ¿Estará acaso en Ecuador? ¿Estará en México? ¿Estará en Filipinas? ¿En Portugal? ¿En España? Déjalo saber en la parte de los comentarios. ¿Llegó Tupac Yupanqui a Oceanía? Que cuando el príncipe regresó de su viaje, llegó con oro, pieles y gente negra. Un inca llegó a otros continentes. Eso es lo que podemos ver en este video. Y de hecho sí me impresionó cuando lo vi, porque dije a qué grado estamos llegando, porque es verdad que conocemos que, bueno, las culturas mesoamericanas sí, de hecho, comerciaban entre sí. Los mexicas iban hasta la zona de Chiapas, Guatemala, comerciaban entre ellos. También es verdad que los taínos venían hasta las costas de México, las costas de Yucatán, etcétera, y había comercio entre mayas y taínos, los cuales provenían de las islas de Cuba, etcétera. Sin embargo, de eso a decir que un emperador o alguien de los incas o de los mexicas o lo que sea llegó a Europa o llegó a Asia o llegó a África, ya es otra cosa, ya es algo un poquito más grande. Wow, vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, el ceviche, yo creo que sí lo hemos visto como prepararlo en taco o algo así. Sí. Lo que no Por sabíamos eso que era sonaba. eso, que era como es como una comida bañada en vinagre o en limón, que fue Con un cambio. carne y creo que vegetal. Y vegetales, con lo que tú le pongas, pero bañada en eso. Exacto. Sobre esto, bueno, es verdad que nosotros conocíamos que habían personas que viajaban a otros continentes. Ahora, No, pero antes de ir a esto, el ceviche. Él nos dijo que dijéramos más o menos qué opinan de ¿cuál es el más cuál es rico? el más rico, en dónde está.
Yo diría que eso depende de las personas, porque hay personas que tienen diferentes gustos, que tienen... Y puede ser que le guste un ceviche de este tipo, otro de A lo este. mejor le gusta con más vinagre, con más carne, con más ensalada. Eso nunca se sabe. Eso depende de la persona, yo diría. Yo diría, ya que si todos tenemos también, El mismo también, gusto. ajá, que no, el mismo gusto no. Hay personas que tienen como hay que ir a este restaurante porque la mayoría de las personas han ido a este restaurante y es el mejor porque a todo el Porque mundo le le gustó. gusta, que a todo el mundo le gusta. Exacto. Eso ya es el mejor restaurante de este lugar porque por la mayoría de votos es el mejor. ¿Saben? Puede ser que tú vayas y te guste y tú también estés Entre esas personas que le entre gusta esas ese lugar. personas que le gusta ese lugar, pero puedes estar en contra. Ya, tú no puedes contradecir si es el mejor o el peor. ¿Saben? A Porque ti no te gustó ya. ya, porque las demás personas dicen que es el Y mejor. si te gustó, ya, listo. Ajá. ¿Y sobre esto qué dices? Bueno, esto es algo más allá. Más nuevo que nosotros Sí. conocemos porque esto no lo conocíamos. Y es algo como que... Que vamos a conocer Más nuevo porque esto es Esto lo tenemos en cuenta, ese conocimiento. Así que vamos a descubrirlo aquí. así mismo. Eso es lo que le decimos. No Vamos estaba, a ver. vamos a ver. Pues de hecho estuve busque y busque y no hay ni un solo registro que algún inca haya llegado a otro continente. De hecho es muchísimo más fácil que algún nativo americano de Canadá o de Estados Unidos haya cruzado por el estrecho de Bering y haya regresado a la zona de Siberia, Rusia, etcétera. Pero pensar que alguien de aquí de las Américas, de los peruanos, llegó a Australia o llegó a Asia o llegó a Japón, eso creo que ya está muy aventurado, así que esto también es falso. No creerás, pero los incas fueron la civilización más sabia del mundo. Los peruanos, los incas, era la civilización más inteligente y más avanzada de todo el mundo. A ver, no podemos negar que la cultura inca era muy buena, era una de las más avanzadas de Latinoamérica. Sin embargo, de eso a decir que era la más avanzada, dejando atrás a los sumerios que miles de años antes ya habían hecho lo que habían hecho los peruanos, que tenían sistemas de riego, que tenían sistemas constructivos, que tenían sistema de escritura, que tenían bibliotecas, etcétera, miles de años antes que los incas, pues ya es muy aventurado. Dejar atrás a los romanos, dejar atrás a los griegos, a los egipcios, incluso a los mayas, pues eso ya es muy aventurado, ya es solamente decir cosas por decirlas. De hecho, civilizaciones más antiguas, como por ejemplo los teotihuacanos en México, construyeron pirámides del mismo ancho que la pirámide de Giza en Egipto, las cuales estaban alineadas perfectamente con los astros. Los mayas inventaron el cero y tenían lectura y escritura. Los mexicas tenían su propia biblioteca con su historia. Construyeron una ciudad sobre un lago que países actuales como Japón o los Emiratos Árabes Unidos apenas están haciendo. Los sumerios inventaron gran parte del conocimiento antiguo, y ni qué decir de los egipcios, los griegos, los romanos, etc. Así que sí, esto también es falso. Los incas fueron los primeros ingenieros biotecnólogos, y más específico, los primeros ingenieros de alimentos. Los incas o los peruanos fueron los primeros ingenieros en biotecnología. Aquí supongo que se refieren a que fueron los primeros que utilizaron la genética y la selección artificial, la selección natural, etc. Los primeros que domesticaron la papa, etc. Pero también esto va muy a la ligera, porque no podemos olvidar que de hecho los sumerios miles de años antes, una de las primeras civilizaciones de todo el mundo, antes que los egipcios incluso, ya habían hecho esto, ya habían domesticado plantas, ya tenían sistemas de riego, sistemas de drenaje, miles de años antes que los incas. También los egipcios ya cosechaban la cebada, el trigo o las lentejas, y también hacían una selección genética. Los egipcios usaban el Nilo a su favor y usaban abono para mejorar su cosecha. Los mayas tenían un calendario astronómico para predecir lluvias, optimizando la siembra. Culturas como los olmecas y más antiguas perfeccionaron el teocintle y lo convirtieron en el maíz, base de la alimentación de media América. Los mexicas inventaron las chinampas para sembrar sobre lagos que les permitían tener hasta 7 siembras por año, algo que ninguna otra civilización logró. Los babilonios tenían jardines flotantes. Los indos tenían sistemas de riego y drenaje. En pocas palabras, antes que los incas, hubo grandes civilizaciones más avanzadas miles de años antes que ellos. Así que es verdad que fue una gran civilización, pero sería como decir que los mexicas fue la primera civilización con ingenieros biotecnológicos porque usaban hierbas para curarse. Pero eso ya se había hecho desde las primeras civilizaciones del mundo, desde tiempos de Mesopotamia. Así que sí, esto también es falso. ¿Sabías que el origen de los vaqueros es peruano? Bueno, Ya estos dos tuvimos nuestras dudas, que fueron muy difíciles, yo diría, porque Sí. era algo que no teníamos conocimiento. no teníamos conocimiento de esto, pero bueno, según él, esto es que que era un, ¿cómo Inca, digamos? un inca. Sí, pero en el anterior era como, Un inca también. yo lo sé, pero es como un príncipe o algo así, ¿cómo Sí, se es como dice? alguien grande, no son jefes. Ajá, bueno, esa persona, que ahora no me acuerdo el nombre, que tenía un estatus importante, no dice en ninguna historia
en ningún documento o en ningún lado que viajó a otros continentes. O sea, por eso él dice que es falso, porque no se dice en ningún lado que viajó a otro continente. Y que es más fácil de creer que otras personas llegaron hasta los Incas que los Incas fueron hasta otras personas. Puede ser por la distancia o porque no tenían. Así que solo por conocimientos o por parecer, creen. No es verdad eso de que no sé cómo se llama. Jefe. Ajá, yo no me acuerdo cómo se dice. Haya ido a viajar a otros continentes. Yo lo que sé es que estamos aprendiendo mucho con este video. Es un conocimiento que estamos absorbiendo increíble, muy amplio. Igual que que aprendimos que dicen que los incas fueron los primeros biotecnológicos. Exacto. Eso es mentira. Tampoco es verdad, porque anteriormente en otras generaciones anteriores a ya tenían muchísimo antes que ellos las cosas de riego, de sanación, que dicen que pueden creer que ellos creen que son los primeros biotecnológicos en el mundo, porque en tiempos anteriores ellos se curaban mediante plantas, pero antes que ellos existían otras generaciones. Tiempos más antes que ellos habían encontrado ya esta forma de curación. Así que ellos no son los primeros biotecnológicos. Así que no. Ahora, los vaqueros. Muy interesante. Lo dudo, pero muy interesante. Vamos a ver. Vamos a descubrirlo. Los vaqueros se originaron en Perú. Para comenzar, el caballo ni siquiera existía en Perú. El caballo ni siquiera existía en América cuando llegan los españoles. Entonces, es imposible creer que los vaqueros los crearon los peruanos cuando los vaqueros ya venían desde España. Así que podemos responder rápidamente que los vaqueros se originan derivado de todos los pastoreos de las ovejas, vacas y todo eso de los españoles encima de sus caballos. Es decir, por ejemplo, en grandes extensiones de tierra, aquí en México, los españoles cuando llegan tenían grandes extensiones de tierra, tenían muchas vacas, pero tenían que agarrar mucha tierra para poderles dar de comer. Entonces, recorrer estas distancias caminando era muy difícil, por lo cual tomaban sus caballos, iban con sus sombreros, sus botas y los iban arreando. De ahí nace todo esto. De hecho, de aquí es de donde nacen los vaqueros mexicanos que conocemos hoy en día, los vaqueiros de Brasil, los gauchos de Argentina, Uruguay, Paraguay o Brasil, además de áreas de Chile y Bolivia, los guasos de centro de Chile, los morochucos y chalanes de Perú y los llaneros de Colombia y Venezuela. Así que no, los vaqueros no se originaron en Perú. Eso se debe a España y la colonización. Incluso los cowboys de Estados Unidos tomaron inspiración de los vaqueros mexicanos de los estados conquistados en la guerra México-estadounidense. Así que sí, esto también es falso. El punk rock nació en Perú. Ya sé que en este momento seguramente estás pensando, ay, ¿cómo dices estupideces? El punk rock empezó en Inglaterra a mediados de los 70s. Pero no, hubo una banda peruana que se les adelantó como por 13 años, los Saicos. Pues el punk nace en Nueva York, vamos a ser realistas. ¿Quién dijo que nació en Perú? ¿Gente? ¿En qué momento? Pues eso dice, ¿no? El punk se originó en Perú. Cuando vi esto también me llamó la atención y dije, ¿será esto cierto? Me puse a investigar y es que resulta ser que el género del punk tiene una historia bastante amplia. Es decir, se dice que esto comienza desde los años 50 en la época de Elvis Presley. Es decir, en ese entonces comenzaba como el movimiento del rockabilly que podemos conocer en la década de los 50. Posteriormente va evolucionando y se convierte en el punk billy. De hecho, entre los 60s y 70s, dos países se pelearon por la creación de este género y no fue Perú. Esos fueron el Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos tendríamos a The Strush o Iggy Pop, además de bandas como por ejemplo The Sonics en los 60s. Por ejemplo, también más adelante en el año 73 nacería el Television o Patti Smith, mientras que en el 74 nacería Ramones o Sex Pistols en el 75. Sin embargo, hay un detalle interesante. También en el año de 1964 nacería en Lima, Perú, los Saicos, quienes algunos creen que son los creadores del punk a nivel mundial. Esta banda solamente grabó algunas canciones del año 64 al 66 y se disolvieron. Así que pensar que emblemáticas bandas como Sex Pistols o Ramones tomaron la inspiración de esta banda peruana suena un poco imposible, además de que esa banda no creó nada nuevo, pues literalmente tomó inspiración de la música estadounidense, del rock and roll, de grandes personajes como Elvis Presley. Así que esta banda no inventó nada, solamente se apropió de los ritmos y los acoplaron a su banda. Y respondiendo rápidamente a esto, lo cierto es que esto también es falso. El punk ni se originó en Perú, más bien la pregunta más importante sería si se inició en Estados Unidos o en el Reino Unido.
Y finalmente, la comida más rica de toda Latinoamérica está en Perú. Para eso cabe mencionar que hay un debate en redes muy fuerte. Es decir, siempre los peruanos han dicho que la mejor comida del mundo está en Perú, mientras que en este caso de México también decimos que la mejor gastronomía de toda América está en México. Pero ¿quién tendrá la razón? ¿Quién estará diciendo la verdad? Para esto me gustaría hacerles una simple pregunta. Ustedes, mis hermanos que están viendo este video, ¿cuántos restaurantes de comida siempre? Bueno, antes de ir a este tema que es súper importante porque nosotras mismas siempre hemos conocido que la mejor gastronomía es de México. Exacto. Así que vamos a ver cuál es verdad, que si es Perú o que si es México. Si Perú rebasa a México, Dios mío. No lo puedo creer. No me lo imagino, es que no me lo imagino, pero bueno, vamos a ver este video. Ahora, lo anterior que hemos conocido, el punk. Bueno, nosotros nunca nos hemos guiado por los, ¿cómo se llama? Por los géneros musicales. Ajá, jamás. Solamente escuchamos la música y ya, así que de eso no podemos opinar. Ya él dijo que no fue en Perú, ¿no? Exacto, no fue en Perú porque normalmente dicen que la banda que empezó en Perú empezó desde los 64 hasta los 68, no sé, 67. Pero dicen que ellos duraron solamente como 4 años, entonces nadie pudo haberse inspirado. Original. Ajá, y que nadie pudo haberse inspirado de él después que la banda duró solamente como 4 años y después se disolvió. Así que nadie pudo haberse inspirado de él. Además, también se conoció que el pop, el Big Pop, no me acuerdo, empezó desde los 50. Así que no. Igual que lo anterior que fue, así que la banda, ¿qué fue lo anterior? Ah, los vaqueros. Los vaqueros no son de Perú, porque antes de que los vaqueros principalmente vienen del caballo, que son las personas que están montados en los caballos. Esto comenzó desde España, desde los españoles por allá. Porque en Perú no existía, esto todavía no. En América no existían los caballos, ¿sabes? En Perú no existían. Lo conocieron gracias a los españoles. Que tenían muchas tierras en México, muchas, y entonces para cultivar y bueno, darle comida a los animales, ellos empezaron. Eran muchas distancias que tenían que recorrer, entonces así que tenían los caballos y desde ahí se conoció el vaquero, hija, que tiene diferentes nombres en diferentes partes del mundo. Exacto. Nosotros yo lo conozco como vaquero. Ya, como vaquero. Entonces no es de Perú, es de los españoles que fueron los que trajeron los caballos. Exacto. Y desde los caballos se crearon los vaqueros. Y toda la regeneración de nombres por ahí para allá. Sí, son muchos idiomas. Por ciento peruana han visto en dónde viven. No importa el lugar, no importa si son de México, Estados Unidos, Colombia, el país que quieran. Díganme cuántos restaurantes peruanos han visto y cuántos de comida mexicana han visto. No he viajado mucho, no he viajado por muchos países, pero solamente he estado en 2 de Latinoamérica. Y me hace pensar que si la comida peruana fuera la más rica de toda Latinoamérica, entonces toda Latinoamérica estaría llena de restaurantes y de comida peruana. Sin embargo, en México nunca he visto nunca. En Colombia estuve una vez, nunca vi ni un solo restaurante de comida peruana, nunca vi un carrito ahí en la calle que dijera se vende comida peruana, nunca vi ninguno. En Guatemala he ido muchas veces y nunca he visto restaurantes, ni carritos, ni nada de comida peruana. Y eso mismo pasa no solamente en Latinoamérica, si lo revisamos en Estados Unidos, mis hermanos que están en Estados Unidos me podrán responder esa duda. Pasa en Canadá, pasa en Rusia, pasa en España, pasa en cualquier lugar que vayas, vas a encontrar comida mexicana, mientras que no es tan común que veas comida peruana. Entonces eso me lleva a pensar que si fuera la más rica del mundo, la más rica de Latinoamérica, pues tendríamos que todo el mundo consumiría y estaría buscando, haciendo filas para consumir comida peruana, cosa que no pasa. Mientras que sí existen cadenas internacionales como Taco Bell de comida mexicana, existen restaurantes mexicanos por todo el mundo, puedes encontrar en Holanda, en Países Bajos, en España, en cualquier lugar puedes encontrar. Entonces todo eso me hace pensar que de hecho la comida más rica de Latinoamérica no es la peruana. Sin embargo, hasta este punto no me malinterpreten, yo no he probado la comida peruana, nunca la he podido probar, me gustaría probarla, claro que sí. No puedo decir si es buena o es mala, seguramente es muy buena, pero de eso decir que la comida peruana es mucho mejor que la comida mexicana, la verdad es que no lo creo por todo lo que les estoy diciendo. Sin embargo, ¿de dónde nace todo esto de que la comida peruana es mejor que la mexicana? Pues resulta ser incluso que hace algunos días se dio la noticia de que un restaurante peruano había sido galardonado como el mejor de
todo el mundo. Pero dato interesante, me puse a investigar un poco y resulta ser que este no es un restaurante en el cual se sirva 100% comida peruana. Es decir, no es como que tú vas y encuentres lomo salteado o lomo a la paisa, ¿cómo se llama? Lomo limeño creo que se llama. No es como que vayas y te sirvan un ceviche 100% peruano. Todo parece indicar que el chef en este aspecto es de ascendencia japonesa, es peruano, pero fue a estudiar a lugares importantes del mundo. Es un gran chef que tiene un gran restaurante, pero sirve todo tipo de comidas, pero no significa que sirva 100% comida peruana. En ese punto es muy diferente. Es como que yo les dijera que voy a poner un restaurante porque tuve una muy buena educación y tuve todo el dinero del mundo, puse un gran restaurante y el día de mañana voy a servir los mejores platillos de todo el mundo, la mejor pizza del mundo, el mejor ceviche de todo el mundo, voy a servir las mejores tapas de toda España, las voy a servir en mi restaurante, pero no significa que por ese restaurante la comida mexicana sea la que se lleva todos los galardones, porque estoy llevando platillos de todo el mundo. En ese aspecto, yo como chef y yo como dueño del restaurante sí tengo un gran restaurante, pero eso no significa que la comida de mi país sea la mejor del mundo, porque yo estoy tomando y copiando lo que encuentro de todos los países. Bueno, al final esto, es verdad lo que él dice. Es como lo que pasó con el... ¿Cómo se llama? Con la comida, ¿no? Es como lo que pasó con la comida. A mayoría de votos es como se elige lo mejor del mundo. Aquí, es verdad que en Perú puede ser que la comida sea deliciosa, pero no tienen restaurantes en todo el mundo, ni todo el mundo lo conoce. Nosotros mismos no conocemos la comida peruana. No, la mexicana... Nunca hemos visto restaurantes, ni nunca hemos escuchado hablar de restaurantes de otros países que sea comida peruana. No. De mexicano, en cambio, hay en todas partes. Hasta aquí mismo en Cuba hay algunos lugares no que hayan restaurantes sí con todo mexicano, pero hay algunos restaurantes como en La Habana. Que en La Habana que nos hablaron mucho de La Catrina, que es un restaurante mexicano que está allá, que es muy bueno. Pero ve, restaurantes mexicanos hay por todo el mundo, igual que he escuchado en películas, en series. Vamos a ir a comer comida mexicana. La comida mexicana se conoce en todo el mundo. En todo el mundo puedes haber varios países donde quieran destacar el taco, que es original de México, y todos quieren probarlo. Ajá, otra cosa es que ya, él tiene razón, tampoco puedes elegir entre la gastronomía de Perú y de México si no la has probado. Al menos nosotros no hemos probado ninguna. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, no podemos decir cuál es la mejor, cuál es la más rica, porque no hemos probado ninguna. De México hemos probado algunas cosas, pero no es lo original. Hay que ir a México y probarlo para decirles. Pero bueno, mientras tanto se puede decir que el mejor es México, porque es que todo el mundo dice que es el mejor, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ya sabe de él. ¿Sabes? Escuchamos mucho sobre la comida mexicana. Ahora, es normal que los peruanos digan que la mejor gastronomía está en Perú porque se eligió a nivel mundial el restaurante mejor en Perú. No, porque ahora mismo él está diciendo, escogieron el restaurante, pero no por la gastronomía peruana, no, porque allí él tiene comida de todo tipo. Y el chef ni siquiera es un peruano, el chef es un japonés que viajó por varias partes del mundo y recopiló platillos que a él le gustaron de todo el mundo que él ha viajado y lo está sirviendo ahora en su restaurante. Ahora, que él lo haya elegido mejor restaurante de todo el mundo es porque tiene la mejor comida, pero la mejor comida, cocina rico, pero de todo el mundo. No es que eligieron el mejor restaurante en Perú porque es el mejor peruana. No es que la comida peruana, es que es el mejor restaurante porque tiene varios platillos de diferentes partes. Tiene los mejores platillos de todo el mundo, digamos. Pero no es que toda la comida es peruana. Puede haber comida peruana, pero no es toda la comida. Ahí está el detalle. Best Restaurant 2025, sponsored by San Pellegrino. En Aquapanda es... Maido. Me parece que es tripa. Eso aquí en China, señores, es un taco de tripa. Uno de los supuestos mejores restaurantes en el mundo, como lo es Maido, se oferta como comida tradicional peruana. Adivinen que venden comida mexicana. Y es que hablando de esto también tenemos el tema de la apropiación cultural. Esto lo vimos en otro video en el cual veíamos cómo en Perú estaban tratando de apropiarse del Día de Muertos, de los tacos, que los tacos son peruanos, etcétera. Pero dato interesante es que eso sí está pasando. Es decir, hay restaurantes que han quedado documentados en los cuales son restaurante peruano ponen, pero tú vas entrando y ves un sol azteca, nada que ver con la cultura de Perú. Te metes al menú y venden tacos de tripa, tacos de esto, tacos del otro. Entonces, pues prácticamente es un restaurante con comida mexicana, con cosas mexicanas, pero que le ponen nombre peruano para decir que la comida peruana es la mejor del mundo. Entonces no me hace tanto sentido. Encontramos este hall espectacular, mirad qué bonito, repleto de vegetación y una chica de...
Esto es apropiación cultural, ya que se está lucrando con nuestra cultura y se está usando para darse a conocer por medio del robo de la cultura mexicana al Perú. Incluso esta amiga de Rusia dice que le pasó eso. Ella fue a un restaurante peruano y cuando llegó empezó a comer, pero vio que había tacos. Ella se sacó de onda, dijo pues que no, los tacos eran de México. De ahí los pidió y en ese punto pues ella se sacó de onda porque dijo, bueno, pues tal vez los tacos no son de México, son de Perú. En ese punto podemos entender cómo la apropiación cultural de comidas, de símbolos mexicanos, no es algo que se tenga que tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque el día de mañana personas que no sepan van a decir, no, sí, el calendario azteca es de Perú, los tacos son peruanos porque están en un restaurante peruano. Y en ese punto podemos ver que ese es el gran dilema que tenemos. Los tacos son comida típica peruana, ¿o no? Porque ahora lo estoy dudando. Fuimos a un restaurante peruano en Moscú y he grabado un vídeo sobre ello, de cómo hemos comido ahí de todo, ceviche, arroz con marisco, y también ahí había tacos. Y estábamos entonces pensando, ¿por qué se sirven tacos en un restaurante peruano mientras se supone que los tacos son comida mexicana? Así que respondiendo a esta pregunta rápidamente podemos entender que en efecto posiblemente haya muy buenos restaurantes en Lima, en Perú, pero eso no significa que sirvan comida 100% peruana, lo cual tampoco significa que por ese restaurante la comida peruana sea la mejor del mundo, así que esto también es falso. Punto final, el Papa es peruano y el que me lo refute se puede ir a la mierda. Pero pasa lo mismo, si revisamos el nombre es Robert Francis Prevost, que desde un principio entendemos que no tiene nada de peruano. Sin embargo, quizás nació en Perú, pero no tampoco. De hecho, nació en Chicago, Illinois en 1955 y 30 años después sería enviado a Perú, donde más tarde le darían la nacionalidad. Y aquí la pregunta es para ustedes, entonces, ¿es peruano o es estadounidense? La única persona en la historia en haber perseguido y disparado contra un ovni fue un peruano. Adán y Eva eran peruanos. Este video ya se hizo muy largo, pero podríamos continuar con muchos más ejemplos, pero creo que ya entendimos que gran parte de estas cosas generalmente son falsas. Aquí lo más importante sería que cuando nos digan, mira, es que esto es peruano, bueno, es que aquí está la fuente, aquí está todo el soporte que indica que esto es verdadero. Sin embargo, aquí la pregunta más importante sería para ustedes que están viendo este video, ¿por qué creen que esto pase en Perú? Algunas personas en internet comienzan a decir en algunos videos que esto es un tema de sentirse inferiores, es decir, quieren llamar la atención de otros países, quieren sentirse a la misma altura de otros países y eso les lleva o los orilla a hacer este tipo de cosas. Evidentemente, cada país tiene cosas hermosas. Yo hasta el día de hoy soy una de las personas que considera que Perú tiene cosas hermosas. Me gustaría conocer Machu Picchu, su cultura, su comida, etc. Eso evidentemente habla de la riqueza que tiene el país de Perú. Es un país muy rico en cultura, en gastronomía, tiene una de las civilizaciones más antiguas de toda América, una de las más importantes, por lo cual considero que Perú no tiene la necesidad de plagiar nada. Perú no tiene la necesidad de robarse cosas de otros países, es decir, que todo esto es mío para que vengan a visitarme o para que digan que yo soy bueno. Creo que el día que Perú entienda que tiene muchas cosas buenas y esas las maximice y las muestre al mundo, las haga suyas, las abrace tal cual como lo ha hecho México, como lo ha hecho otros países, en ese punto creo que Perú va a terminar con todo este problema, esta crisis de identidad que tiene. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería saber tu opinión. ¿Tú por qué crees que pase esto? ¿Cuáles de estas habías escuchado? Y si has escuchado alguna otra, déjame saber en la parte de los comentarios. Así que si llegaste hasta este punto del video, te agradezco demasiado. No olviden seguirme en Instagram, ahí estamos con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, recuerden que todos somos hermanos, nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, ese fue el video y de verdad que la pregunta del siglo, ¿por qué ustedes creen que hace esto? Nosotros, al menos yo creo que no sé por qué lo hacen, pueden tener sus motivos y las personas viendo esto lo que pueden es creer lo que él creyó, que lo que quieren es que visiten más el país y que por eso utilizan las cosas de otras personas, que lo que desean es que su país venga al mismo desarrollo que otro. Es lo que pueden creer las personas. Como que quieren llamar más turismo, pero lo que están haciendo es alejarlo. Porque diciendo mentiras no se consigue. Ajá. Y la verdad no estoy segura de esto, no sé muy bien por qué lo hacen. Ellos pueden tener otros motivos y no saberlo. Podría ser que algunas personas lo digan por mala información que le dan otras personas y les gustaría compartirlo, o por lo que dicen, no sé, puede haber miles de motivos que uno no sabe. Ahora, decir todas estas cosas porque ya aparte de esto que vimos al final que hasta siguen diciendo más cosas. No es solamente estas que conocimos aquí. No, que la mayoría fueron falsas. Solamente conocimos dos, que era el tomate y la papa. Y la papa. Fueron las únicas que conocimos verdaderas. Entonces no pueden... nosotras mismas antes de dar una información o algo tenemos que averiguar, informarnos para no crear la confusión y entonces el conflicto que se está viviendo con esto, que en internet, que no, que esto, la misma extranjera, porque no sé de qué país ahora, no me acuerdo, que fue a un restaurante de Perú,
que fue a un restaurante de Perú y vio en el menú tacos. Entonces empezó a cuestionar, los tacos no eran de México, ¿cómo están en Perú? Y entonces de México o son de Perú. Lo que crean es confusión y después conflicto de estar, que si es de México, no, es de Perú porque yo lo probé en Perú. No. Por eso mejor averigüen. También puede ser que haya comida mexicana en Perú ya, pero tienen que preguntar, averiguar, antes de dar una información, averiguarla primero. No tiene nada de malo que tengan otra comida de otro país en su país, pero, ¿cómo que se dice? Confirmen, digan que verifiquen que es verdad la información original de tu país, sino que lo trajeron de otro. Que es verdad la información, que no tiren así como diríamos nosotros los cubanos, no tiren piedra. Exacto. Sin conocer. Así dicen los profesores cuando nosotros decimos los cubanos, sí, porque cuando los profesores te preguntan algo de la clase o algo que estamos dando y entonces ellos, por decir algo, dicen algo mal, la profesora dice, si no sabes, no lo digas, ¿sabes? O si no piensas antes de decirlo. O sea, si no tienes la información, si no estás seguro, no lo digas. No tires piedra que me vas a dar, dicen los maestros. Me vas a dar con la piedra esa imaginaria que me estás tirando. Así es, eso es un dicho aquí. Eso es un dicho aquí. Eso es lo que están haciendo ellos, los peruanos. Tirar piedras sin averiguar. Primero averigüen, estén claros de lo que están diciendo y después lo pueden decir. Nadie les impide decir nada. Solamente averigüen y den una información verdadera para no causar confusión. Ahora, si él y nosotros tenemos bueno, nosotros y la mayoría de las personas deben creer eso, que están haciendo esto por anivelar su país a otros países que están más alto que él, o para llamar la atención, o para que vengan más personas de otro país a conocer su país. O no se sabe si es esto lo que está pasando. Lo que deberían hacer ellos, como dice él, Perú tiene muchas cosas buenas, todos los países tienen cosas buenas. Exacto, literalmente. Entonces, yo creo que todo el mundo quisiera conocer todo el mundo si es posible, todos los países, es algo nuevo que conocer. Todos los países tienen algo esencial. Entonces lo que dice él es mucha razón. Si es por esto, si es porque quieren que conozcan más su país, si es porque quieren, no es necesario robar identidad, no es necesario crear una imagen de Perú que no es Perú, porque en vez de conocer Perú, lo que está conociendo es otro país que no es Perú. Mejor abracen lo bueno que tienen, lo lindo que tienen, maximizar. Y muéstrenlo al mundo. Como hace México y otros países. Maximizar todo lo que tienen y así muchas personas van a querer ir a ver Perú porque quieren conocer Perú. Exacto. No otro país, Perú. Y bueno, esperemos que les haya gustado este video. A nosotros nos encantó conocerlo. Sí, conocemos cosas que la verdad no conocíamos y aquí lo descubrimos. Esperamos que ustedes también lo hayan descubierto. Las personas que tenían sus dudas, esperamos que le hayan aclarado sus dudas. Ahora, nos encanta que opinen sobre el tema como estamos opinando entre mi hermana y yo a ustedes. Déjennos sus comentarios. Déjennos en los comentarios lo que creen de este video, qué les pareció. ¿Por qué Perú está diciendo esto? ¿Por qué está haciendo porque esto? Algunos peruanos dicen eso, así que... También puede ser porque, como dice mi hermana, lo dicen por decirlo. Me lo dijeron, yo te lo digo. Exacto. ¿Sabes? Así que puede ser. Sin averiguar, ese es el problema. Antes de decir algo, averigüen bien por su propio medio. Bueno, esperamos que les haya gustado este video, esta reflexión con nosotras. Y bueno, y si les gustó y si llegaron hasta el final, muchísimas gracias por su apoyo y esperamos que si les haya gustado no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. No olviden compartir con hermanos, abuelos, tíos, compañeros de trabajo, vecinos, todo el mundo, que nos ayudaría muchísimo. Gracias por todo su apoyo, se los decimos una vez más porque de verdad que estamos muy agradecidas y no vamos a estar cansadas de decírselo. Les decimos que tengan un excelente día, una excelente tarde. Muchas bendiciones, mucha salud. Muy importante, mucha salud. Que nos vemos en el próximo video y que les decimos ¡chao!